vamos a tener en el ciclo geológico a la doctora María Isabel Varas. Ella es investigadora postdoctorante de la Universidad de Tubinga. Ella estudió geología e hizo su magíster en la Universidad de Chile, en nuestro departamento, y luego se fue a hacer su doctorado a España, a la Universidad de Granada, donde estudió geoquímica de las rocas del manto. Actualmente, como les decía, está realizando su postdoctorado en la Universidad de Tubinga, donde aplica el uso de isótopos de selenio para el estudio de las rocas del manto. Así que vamos a dejar con usted a María Isabel. Las preguntas se reciben por el chat de Zoom y las haremos al final de la charla. Así que, María Isabel. Bueno, hola a todos. Espero que me escuchen bien. Primero quería agradecer a Patricia y a todos los organizadores del ciclo que me invitaron a participar en este seminario, en este ciclo geológico. Y como bien decía Rodrigo, yo les voy a hablar hoy sobre los isótopos de selenio y lo que nos pueden decir sobre el late veneer, o como también se dice en español, la chapa tardía o el revestimiento tardío. Entonces, primero contarles que esta charla está basada principalmente en un paper que publicamos el año pasado en Nature Geoscience, donde a través del uso de los isótopos de selenio pudimos evidenciar una contribución tardía, volátil, al planeta Tierra desde el sistema solar exterior. Entonces, antes de ir de lleno a los resultados de esta publicación, primero a mí me gusta empezar repasando algunos conceptos que son bastante importantes para entender la pregunta científica detrás de este trabajo y las implicaciones también que tienen nuestros resultados. Entonces, para eso vamos a empezar con el manto terrestre. El manto es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza, que sería en esta imagen esta capa delgadita de color café, y entre el núcleo terrestre. Como ven, ocupa un espacio bastante importante. De hecho, tiene aproximadamente 2.900 kilómetros de espesor, y el manto además representa alrededor del 80% del volumen de la Tierra, o sea que es el reservorio más grande terrestre, y por ende es súper importante entenderlo. Y yo lo que me he dedicado a hacer en estos últimos años, desde mi doctorado, es a estudiar esta capa aquí de la capa del manto superior terrestre, la capa más rojiza, digamos. Y el manto terrestre está compuesto principalmente por unas rocas particulares que son llamadas las peridotitas, que son lo que ven aquí en la imagen, esta roca bien verde, y ese color tan verde es dado por su mineral principal, que es el olivino. Y estas rocas, estas peridotitas, las podemos encontrar tanto bajo la corteza continental, que aquí está representada por esta capa amarilla, como también bajo la corteza oceánica, que está representada por esta capa negra. Entonces nosotros podemos encontrar estas peridotitas, por ejemplo, en el manto litosférico subcontinental, aquí bajo el continente, ¿no? Que la corteza continental puede llegar incluso a tener hasta 70 kilómetros de espesor. También podemos encontrar estas rocas en zonas de suprasubducción, es decir, en la cuña mantélica, justo este manto que se encuentra entre la placa subductada y la corteza continental, que sería el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Chile. Y luego también podemos encontrar en el manto oceánico, debajo de las dorsales, por ejemplo. Entonces, aquí la corteza, por supuesto, la corteza oceánica es mucho menos gruesa que la corteza continental. Estamos hablando de que puede tener hasta 10 kilómetros de espesor. Sin embargo, estas rocas vienen, si se fijan un poco en la imagen, vienen de partes súper profundas de la Tierra, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos tocarlas, las podemos tener en nuestras manos, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? Quizás se lo preguntan. Entonces existen dos procesos básicos que sacan estas rocas a superficie, y el primero es a través de las erupciones volcánicas. ¿Qué pasa? Que pequeños pedazos del manto pueden
ser arrastrados por los magmas ascendentes y entonces son traídos a superficie. Y aquí, por ejemplo, en esta foto, aquí hay un montón de pedacitos del manto en esta forma de pelotitas verdes, digamos, que esto obviamente tiene un nombre, y a esto se le llama los cenolitos mantélicos. Luego, otro de los procesos que podemos tener estos grandes pedazos del manto es cuando, estos pedazos del manto, perdón, es que cuando grandes pedazos mantélicos se emplazan en superficie a través de procesos tectónicos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta foto tenemos un lugar que se llama Ronda, que está en España, y todo lo que vemos en la fotografía representa un cuerpo peridotítico. O sea, estos son, la mayoría, principalmente peridotitas. En este caso, en Ronda es uno de los macizos peridotíticos más grandes del mundo, tiene aproximadamente 300 kilómetros cuadrados de superficie, y si se fijan también el color de este macizo es rojizo, que es un poco en contraste con este color tan verde. De hecho, más cerca se vería de este color, ¿no? Y esto simplemente es porque este macizo orogénico se ve expuesto a procesos meteóricos que lo que hacen es que alteran el olivino a óxidos o hidróxidos de hierro, y eso es lo que les da ese color rojizo. Sin embargo, los cenolitos mantélicos están como más cubiertos, digamos, están más protegidos por la lava, por el magma que los recubre, pueden encontrarse así este color tan verde. Ahora, quizás ustedes pueden estar también preguntándose por qué son tan importantes estas peridotitas. Entonces, primero, como les dije al principio, ¿no? Este tipo de rocas son las rocas dominantes del manto superior terrestre. Y entonces nos pueden entregar un montón de información sobre los procesos que ocurren en el manto, que además afectan directamente a los procesos que vemos en superficie, por ejemplo, las erupciones. Y segundo, la composición del manto primitivo sería peridotítica. O sea, este manto primitivo tendría la misma composición que las rocas, que las peridotitas. Es un tipo de peridotitas que son las peridotitas fértiles. Una de las preguntas que se pueden hacer, ¿sí? Un segundo, Mari, ¿sí? que se escucha bajo. Ah, ¿se escucha muy bajo? Sí, si se puede acercar el micrófono, por favor. ¿Ahí me escuchan mejor? No sé. ¿Aló? ¿Me escuchan sí, mira, mejor? nosotros al menos, y estuve consultando por internet y se escuchaba bien, así que tal vez puedes acercarte un poquito más al micrófono, pero les pido a las personas que también revisen sus configuraciones de audio y volumen. Yo al menos no tengo ningún problema en escuchar. Eso. Ok, sí. No creo que me pueda acercar mucho más. Sí. Okay. Bueno, Ahí muy bien. continúo con el manto primitivo. Voy a tratar de hablar más alto. El manto primitivo, me imagino que quizás mucha gente no sabe lo que es. Entonces, primero vamos a explicar un poco también lo que es este manto primitivo, o en inglés se le llama primitive mantle, o que es el mismo término que Bulk Silica Earth, por si lo ven en alguna publicación, son exactamente lo mismo. Y lo que representa este manto primitivo correspondería a el manto que se forma justamente después de que el núcleo terrestre es segregado, o sea, a los inicios de la formación de la Tierra, cuando el núcleo terrestre se forma, el manto que también se forma en ese momento se le llama manto primitivo, antes de que se haya formado la corteza terrestre. O sea, en ese momento estamos hablando, solo tenemos un núcleo y un manto, no habría corteza, o sería muy casi insignificante, digamos. Entonces ya nos estamos yendo un poquito atrás en el tiempo, que serían aproximadamente 4,6 billones de años atrás, para poder entender bien qué significa este manto primitivo y ponerlo en contexto. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen que a mí me gusta mucho, es de la NASA y representa un resumen de la hipótesis científica más aceptada, de cómo en nuestro sistema solar
se formó. Entonces vamos desde hace 4,6 billones de años atrás en una línea temporal hasta el presente. Entonces, tendríamos que todos estos billones de años atrás, el sistema solar era una nube de gas y de polvo que se conocía como la nebulosa solar, protosolar, ¿no? Y en algún punto esta nube, parte de la nube colapsa sobre sí misma, vamos por acá, en este tiempo, colapsa sobre sí misma, y se cree que es posiblemente por la onda expansiva de la explosión de una supernova cercana, que hace que esta nube se comprima en un disco plano y giratorio, que queda este disco de polvo y de gas. Entonces estaríamos aquí. Este disco está girando y empieza a juntar material en el centro, y empieza a juntar más y más material, hasta que cuando tiene ya suficiente material, empieza un proceso llamado fusión nuclear. Y la fusión nuclear ocurre cuando los átomos de hidrógeno se fusionan para formar átomos de helio. Y esto genera una energía tremenda, 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 y es ahí cuando nuestro Sol nace en la historia de nuestro sistema solar. Y la formación de este Sol engloba básicamente el 99,8% de todo este material de la nube. Eso significa que 0,2% de material, o sea que es muy poquito, pero en realidad es suficiente para formar el sistema solar. Este 0,2% queda ahí dando vueltas en el disco y se empieza a juntar cada vez en pedacitos más y más grandes. Y estos pedazos que cada vez se van juntando y se hacen más grandes, son los que después se convierten en planetas enanos, asteroides, cometas y las lunas, ¿ya? Y es súper importante tener presente que cuando el Sol se forma, es tal la energía que emana, que barre todo lo que sea volátil, todos los elementos volátiles, todos los gases, fuera de su área cercana, hacia el exterior, ¿no? Entonces los volátiles prácticamente no pudieron sobrevivir en esta zona. Y aquí tenemos una imagen de nuestro sistema solar actual, ¿no? Donde toda esta área que yo les digo que está marcada aquí justamente, hasta el cinturón de asteroides, corresponde a el área que estaría empobrecida en volátiles. De hecho aquí dice que tiene material bajo en moléculas orgánicas, y esta zona engloba todo lo que son los planetas terrestres, rocosos, ¿no? Y a esta zona además se le llama el sistema solar interno, se le conoce. Mientras que esta zona más externa engloba, que es una zona que estaría rica en volátiles, rica en gases, rica en carbón, por supuesto, y a esta zona se le llama el sistema solar exterior, ¿ya? Esto es importante, estas divisiones, que las tengan presentes para más adelante en la charla. Entonces volvemos a nuestra línea temporal, y llegamos al presente, a nuestro sistema solar actual, ¿no? Y todos los cometas y los asteroides y los meteoritos que ahora encontramos en la Tierra, por ejemplo, ¿qué es lo que representan? En el fondo representan todo el material residual, todo lo que quedó de esta formación del sistema solar. Ahora vamos a volver un poquito a este momento en que estos cuerpos se empiezan, antes de que tengamos los planetas, sino cuando estos cuerpos se empiezan a juntar. Y se empiezan a hacer pedazos cada vez más grandes, ¿no? Y cuando se empiezan a formar estos cuerpos cada vez más grandes, se les llama planetesimales. Y algunos de estos planetesimales eran tan grandes que empiezan a atraer a sus vecinos porque empiezan a tener su propia gravedad. Entonces empiezan a agrandarse, y llega a un momento en que tienen una masa lo suficientemente grande como para que se llamen protoplanetas, que son los que después derivarían en los planetas que conocemos hoy, ¿no? Entonces, cada uno de estos protoplanetas continúa creciendo por este proceso de acreción planetaria. La acreción planetaria, entonces, es cuando los cuerpos empiezan a atraer a otros por su propia gravedad. Y tenemos este protoplaneta que sigue siendo atacado, digamos, por estos planetesimales, se siguen juntando, etc. Y el choque con estos planetesimales y el protoplaneta
tiene una energía tremenda. O sea, se estima que estas colisiones, que la energía de estas colisiones llega hasta 2000 grados Celsius incluso. Y además de esta energía de colisión, hay que sumarle que dentro del mismo protoplaneta empezamos a tener calor que ha sido liberado por el decaimiento radioactivo de sus elementos internos. Entonces llega la energía, la temperatura empieza a ser tan grande que incluso es mucho mayor que la temperatura de fusión de las rocas, y se genera una fusión a gran escala que lo que hace es que cuando tenemos todo este material fundido en el protoplaneta, los minerales más pesados, los metales más pesados, todo el material más pesado en el fondo, se va hacia el núcleo terrestre, como el hierro o el níquel, y el material menos denso, como los silicatos, por ejemplo, se van hacia la superficie. Y es en este momento en que, cuando ya tenemos un núcleo y un manto, que tendríamos este manto primitivo. Y luego, bueno, y después se forma la corteza, ¿no? Y ahí ya tenemos una estratificación planetaria o diferenciación planetaria, que sería este proceso. Y aquí esta es una imagen que me gusta mucho mostrar porque es del año 1952 y se muestra un poco la idea que se tenía en ese tiempo de cómo era la Tierra en sus inicios. Entonces aquí tenemos una capa externa que estaría derretida por el calor de este aluvión constante de pequeños planetesimales que son arrastrados a nuestro protoplaneta, ¿no? A nuestra planeta Tierra por su gravedad. Mientras que encima de este mar de magma tenemos una corteza silicatada muy finita, muy delgadita, que además se va derritiendo cuando se ve atacada nuevamente se ve como destruida en el fondo por el siguiente impacto. Entonces es para que tengamos esta idea como algo más tangible de cómo sería la formación terrestre en sus inicios. Y ahora vamos a la parte más geoquímica de esta charla quizás. Como les comentaba antes, durante la formación entonces de nuestro planeta, todos los metales pesados, el hierro, el níquel, se van hacia el centro terrestre, hacia el núcleo, y el material menos denso se va hacia la superficie. Y no solamente el hierro o el níquel se fueron al núcleo terrestre, sino también un grupo de elementos que está aquí representado, que son los elementos altamente siderófilos, que son los elementos del grupo del platino, más el oro y el renio. Y estos elementos, al ser altamente siderófilos, significa que son muy afines al hierro. Y ellos siempre quieren estar con el hierro. E incluso en inglés se dice iron loving, que significa que son como amantes del hierro, entonces se van a ir donde esté el hierro. Por lo tanto, todos estos elementos lo que hacen es, en vez de quedarse en el manto, se van hacia el núcleo terrestre, dejando un manto que está empobrecido en estos elementos. Y ahora, hace ya un tiempo, también se descubrió que existen 3 elementos muy particulares, que son el azufre, el selenio y el teluro, que son elementos calcófilos, es decir, que son más afines con el azufre, que en condiciones de presión y de temperatura de la formación del núcleo terrestre se comportarían como elementos altamente siderófilos. O sea, en vez de irse al manto, se irían al núcleo terrestre. Tendríamos entonces, después de la formación del núcleo terrestre, un manto que estaría empobrecido en estos elementos altamente siderófilos, incluidos el azufre, el selenio y el teluro. Aquí tenemos un gráfico donde se tiene acá la concentración de los elementos en el manto primitivo, que en el fondo son la concentración de elementos en las periotitas normalizados, versus las temperaturas de condensación de los elementos. Que a medida que bajamos en temperatura de condensación, aumenta la volatilidad de los elementos. Y aquí lo que podemos observar claramente es que la concentración de estos elementos altamente siderófilos, incluidos el azufre, el selenio y el teluro, es mucho, mucho más baja, esta es una escala logarítmica, mucho más baja que los elementos litófilos. Y esto es esperable porque los elementos litófilos son los que son más afines a los silicatos. Entonces, estos se irían al manto primitivo, mientras que estos se irían al núcleo.
Entonces esperamos que sean muy poco abundantes en el manto primitivo. Y otra cosa interesante de este gráfico es que nos muestra además que nuestro planeta está bastante empobrecido en elementos volátiles. Si ven, a medida que aumentamos en volatilidad, es decir, disminuimos en la temperatura de condensación, las abundancias de los elementos empiezan a decaer. Eso para que también lo tengan en cuenta y tiene también sentido con esto de que se hayan barrido todos estos elementos en un inicio. Luego ahora, si vemos este otro gráfico, aquí también tenemos las concentraciones de los elementos en el manto primitivo versus los elementos, diferentes elementos químicos. Estos cuadraditos representan las concentraciones de los elementos en rocas en peridotitas, o sea, son concentraciones que se han medido a día de hoy, y las cruces representan datos experimentales de coeficientes de partición, que lo que hacen es ver cuánto un elemento sería la parte silicatada o a la parte metálica, en este caso si se irían al núcleo o al manto. Y estos experimentos se hacen a altas presiones y altas temperaturas, que serían las cruces rojas, o a un bar, que serían las cruces negras. Y lo que nos podemos dar cuenta, así mirándolo intuitivamente, vemos que las concentraciones que medimos en las rocas, para los elementos que no son muy siderófilos, calzan muy bien con los experimentos, digamos. Cuando ya empezamos a ser moderadamente siderófilos, hay algunas diferencias, sin embargo, con los experimentos que se hacen efectivamente a altas temperaturas y altas presiones, más o menos calzan bien. Pero cuando llegamos a los elementos altamente siderófilos, claramente, excepto por el renio, digamos aquí, todo lo que se hace experimentalmente no calza con lo que se está midiendo a día de hoy en las rocas. Y esto pasa también en... ahí, se había quedado pegado un poco. Esto también pasa en los elementos del azufre, el selenio y el teluro. Como ven, no sé si, bueno, está medio pegado mi computador, ahí, a ver si ahí lo pueden ver. Los experimentos básicamente no calzan con lo que se ha medido, ¿no? A ver. Vamos a esperar un poco porque... ¿Está pensando el computador? Sí, se quedó medio pegado, ahí. Ahí sí. Avanzó mucho, ahí. Ahí sí, ya. Ahí sí, sí. Entonces, las abundancias que se miden hoy día, las concentraciones que podemos obtener de las peridotitas, que representarían este manto primitivo, es mucho más alta que lo que se espera teóricamente, experimentalmente. ¿Ya? Y esto es una de las problemáticas que se ha tenido, que los elementos altamente siderófilos, como les decía, incluido el selenio, el teluro y el azufre, entonces es más alto en el manto primitivo de lo esperado, y además sus razones, entre ellos, o sea, por ejemplo, renio osmio o azufre selenio, sus relaciones son todas similares a valores condríticos. Y esto no había cómo explicarlo, porque en el fondo, de acuerdo a los experimentos, estos elementos deberían estar súper fraccionados, entonces deberían dar razones diferentes, pero todos más o menos dan razones condríticas. Y esto se pudo explicar ya en los años 60 más o menos se explicó para los elementos típicamente altamente siderófilos por la hipótesis de Leigh-Venier. Y el Leigh-Venier lo que propone es que estos elementos fueron agregados al planeta tardíamente, una vez que el núcleo ya se había segregado, es decir, una adición tardía de materiales que fueran de tipo condrita, similares a los meteoritos tipo condrita, para que tengan estas abundancias relativas condríticas, y tiene que ocurrir después de la diferenciación del núcleo del manto. ¿Por qué después? Porque si ocurre antes, todos estos elementos se hubieran ido al núcleo,
Entonces el núcleo ya tiene que estar, digamos, cerrado para que estos elementos se queden en el manto. A pesar de que este late Venier podría tener un rol súper importante en la evolución volátil de nuestro planeta, porque, como les dije antes, bueno, no sé si se los dije, pero los elementos, el azufre, el selenio y el teluro, como lo vimos en el gráfico, son elementos que son volátiles, que tienen una temperatura de condensación muy baja. Y el late Venier, cuando se ha estudiado con elementos que no son volátiles, por ejemplo, con los elementos altamente siderófilos, los típicos, como el osmio, por ejemplo, estos estudios han indicado que los isótopos de osmio han indicado que el late Venier tendría una composición similar a las condritas ordinarias y o a las enstatitas. ¿Y esto qué significa? Las condritas ordinarias y las enstatitas son meteoritos que se cree que son parte del sistema solar interior. Es decir, son parte de esta área que estaría seca. Luego, esta hipótesis, digamos, de que el late Venier sería un late Venier seco, se vio además apoyado porque hace poco salió un trabajo, bueno, hace unos años ya, de las anomalías isotópicas nucleosintéticas del rutenio, y en este trabajo ellos proponen que el origen del late Venier también tendría que ser en el sistema solar interno, es decir, un late Venier seco que no traería volátiles a la Tierra. Ahora, cuando se han estudiado elementos que efectivamente son volátiles, como el azufre, el selenio y el teluro, elementos volátiles calcófilos, se descubrió que las razones de estos elementos en periotitas fértiles, en periotitas que representan el manto primitivo, son de hecho similares a las condritas carbonáceas. Las condritas carbonáceas son meteoritos que de hecho vendrían del sistema solar exterior, de esta zona que es rica en volátiles, rica en orgánicos. El gran problema con este trabajo que se publicó en el 2013 es que después, al año siguiente, de hecho salió otro trabajo donde se demostró que estas abundancias relativas, estas razones de azufre, selenio y teluro, realmente no representan una característica original del manto primitivo y que se pueden crear por procesos secundarios, por procesos de refertilización. Entonces nosotros, dentro de toda esta controversia que existe sobre la naturaleza del late Venier y las implicaciones que tendría para cuando los volátiles fueron entregados a nuestro planeta, quisimos estudiar la naturaleza de este proceso desde un punto de vista diferente, y para ello estudiamos por primera vez los isótopos de selenio en las periotitas del manto. Desde el primer estudio sistemático que se ha hecho de periotitas. Entonces, para repasar un poco, elegimos el selenio porque primero es un elemento volátil, como pueden ver aquí su temperatura de condensación es mucho más baja que la temperatura de condensación de los otros elementos siderófilos que además son refractarios. ¿no? Luego tenemos que el selenio se comporta como un elemento altamente siderófilo durante la formación del núcleo terrestre. Y entonces, ¿qué pasa? Que al comportarse como este elemento altamente siderófilo, nosotros esperamos que el manto esté empobrecido en selenio, donde este late Venier pudo dejar su huella diagnóstica. Y podríamos saber, hasta ahora, antes de nuestro trabajo, se publicó un trabajo de isótopos de selenio en condritas, en meteoritos. Entonces, si nosotros podemos ver cuál es la signatura isotópica de selenio del planeta Tierra, podemos compararlo con las condritas y ver con cuál podría calzar, cuál sería la naturaleza de este late Venier. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es la composición isotópica de selenio del manto primitivo. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Y para esto nosotros analizamos periotitas del manto, ¿no? Y estas muestras de periotitas nosotros analizamos 11 periotitas en total, que corresponden al manto subcontinental litosférico, todas las muestras que analizamos. Estas rocas varían en edad desde el proterozoico medio al paleozoico tardío, vienen de diferentes contextos geológicos y de diferentes localidades, y lo único
digamos, como triste de hacer un trabajo como este, es que para hacer este tipo de trabajo necesitamos que las muestras que analizamos estén súper bien caracterizadas en toda su geoquímica, en sus elementos mayores, trazas, sus isótopos radiogénicos. Por lo tanto, nosotros nuestros análisis los hacemos en pulverizados y no tenemos que ir al campo a recoger nuestras rocas. Eso es como el único problema. Aquí les quiero mostrar aquí simplemente los isótopos de selenio, tenemos 6 isótopos de selenio estables, que son los que analizamos, y acá está una imagen de sus relaciones porcentuales relativas. Por ejemplo, el isótopo de selenio 80 corresponde prácticamente al 50% de los isótopos, pero como me queda poco tiempo, creo, voy a avanzar un poco más rápido. Nosotros utilizamos como métodos analíticos la técnica del double spike. Hay que pensar que solo hasta hace muy poco se han podido hacer los análisis de isótopos de selenio en rocas de alta temperatura, porque las rocas de alta temperatura, como las peridotitas, como los meteoritos, tienen muy bajas concentraciones de selenio, entonces es muy difícil analizarlo. Y solamente en el 2017 que se publicó estos trabajos, se empezó a publicar sobre isótopos de selenio en rocas de alta temperatura. Hay 2 trabajos de la parte analítica, digamos, que son trabajos publicados por mis colegas de la Universidad de Tübingen. Y un poco el resumen de lo que hacemos es que utilizamos, como ya dije, la técnica del double spike, que a grosso modo lo que se hace es que a nuestra muestra, que nosotros queremos saber su composición isotópica, de nuestra muestra nosotros sabemos el peso y la abundancia isotópica natural, y le agregamos un spike que está enriquecido artificialmente en 2 isótopos diferentes. De estos isótopos nosotros sabemos su concentración, su peso y su composición isotópica, porque están creados artificialmente. Esta mezcla entre spike y muestra tiene que homogenizarse y obtenemos una mezcla que nosotros podemos, entonces, al saber la información del spike, podemos obtener tanto la concentración de nuestra muestra como la composición isotópica de manera súper precisa. Esto es sumamente simplificado, es mucho más complejo, pero para que tengan una idea. Y nosotros usamos el double spike del 77, selenio 74. Preparamos todas las muestras en una sala blanca, que es una sala que está limpia y libre de contaminación, por eso tenemos que usar los trajes estos, ahora tan de tipo pandemia, digamos, estos trajes, hay que cubrirse completos, etc. Y luego medimos con un espectrómetro de masas, un multicolector, que usamos un Neptune ahora mismo no me acuerdo el modelo, pero es más, tenemos que además generar hidruros en la medición para poder hacer estos análisis. Y los isótopos de selenio se reportan como delta 8276, que en el fondo es la desviación por 1000 de la razón isotópica de la muestra, 8276 versus un material de referencia, este NIST. Y ahora, finalmente los resultados. Aquí tenemos las muestras que nosotros analizamos, las peridotitas, que como ven están aluminio versus selenio, que como podemos observar tienen básicamente todo el espectro de lo que se ha publicado en términos de selenio y aluminio en las peridotitas. Todos estos círculos blancos representan datos de literatura. Y nosotros tenemos todo el rango, vamos desde peridotitas que son muy empobrecidas en aluminio y en selenio, a otras que son muy fértiles y que además presentan una cierta correlación positiva. Esta correlación positiva normalmente se atribuye a una fusión parcial, que lo que hacen es que se atribuyen a una fusión parcial desde un manto primitivo, que la composición del manto primitivo estaría aquí, en este extremo, y empieza a fundir este manto primitivo y se empieza a extraer material, y todo lo que va quedando, el residuo de esta extracción, de esta fusión parcial, empieza a empobrecerse en aluminio y en selenio. Ahora, también esta misma correlación se puede formar por procesos de refertilización, por procesos secundarios, que lo que hacen es que tenemos
un manto súper empobrecido y lo empezamos a refertilizar a través de reacciones de fundido y de roca, y se genera exactamente la misma tendencia. Ahora, sin embargo, cuando nosotros estudiamos los isótopos de selenio, lo que obtenemos es bastante impactante, digamos, para nosotros que estábamos estudiando esto, y que es que los isótopos de selenio, independiente del contenido en aluminio, son súper homogéneos, dan un rango bastante acotado, que de hecho es igual a menos 0,03 más menos 0,07 per mil. Y este valor, como ya les decía, es independiente eso, del aluminio, por supuesto también del selenio, del contenido de selenio de estas rocas, o sea, el valor se mantiene muy acotado. Y esto significa que a pesar de que estas rocas han sufrido procesos mantélicos súper complejos, que son la fusión parcial o la refertilización de las rocas, estos procesos no han producido ninguna variación isotópica de selenio en las perioditas, como vemos aquí. Una cosa muy importante es que en este tipo de trabajos, cuando son isótopos nuevos que se están estudiando, la cantidad de rocas que se pueden analizar, como se hace, por ejemplo, no sé, en otros trabajos se pueden analizar 50 rocas. En estos tipos de trabajos que son tan nuevos, nosotros de hecho analizamos 11 solamente, pero para llegar a este resultado, esto significaron 51 digestiones de la roca, 32 sesiones de análisis, y todo esto más o menos lleva alrededor de un año de trabajo para obtener datos que sean reales, que sean precisos, que representen procesos, en el fondo, que sabemos que ese es el valor exacto de la roca y no es una alteración, no es contaminación, etc. Ahora, cuando ponemos nuestras periotitas y las comparamos con otros valores que se han publicado para isótopos de selenio, como por ejemplo para las rocas para los MORS, para los basaltos, hay información para los basaltos de la dorsal del Pacific Antarctic dorsal, que como vemos es más negativa, el valor es más negativo que los valores de nuestras periotitas, mientras que se han analizado otros basaltos cuyo valor es más positivo. A veces los basaltos también se han usado para obtener el valor del manto primitivo, pero como vemos aquí hay una variabilidad isotópica que no hemos podido explicar todavía, no se entiende por qué, puede ser por algunos procesos que ocurran en su fuente, y entonces este valor tan homogéneo de las periotitas, y que el hecho que sean de rocas de diferentes edades, de diferentes lugares geológicos, nos hacen pensar que realmente este tipo de rocas representan fielmente lo que hubiera sido el manto primitivo. Y ahora que tenemos el manto primitivo, en isótopos de selenio los podemos comparar finalmente con los datos de condrita. Aquí tenemos los diferentes datos de condrita en satitas ordinarios, los datos de condritas carbonáceas, y primero, por ejemplo, lo que se ha postulado con isótopos de osmio, ¿no? Que el late Venier sería como en satita ordinario, a nosotros no nos sirve porque no es el mismo valor que tendrían nuestras periotitas, y de hecho la única condrita que se superpone con las periotitas es las condritas carbonáceas tipo CI, que además corresponden a las que son más ricas en volátiles. Y esto significa que la fuente más probable de selenio en el manto primitivo, entonces, habría sido un late Venier que tuviera una composición isotópica de selenio similar a las condritas tipo CI. Esto significa que el late Venier sería rico en volátiles, tan rico para traer selenio, para también traer teluro, que también es un volátil, que habría traído también el 100% de este elemento a la Tierra, y también, obviamente, este late Venier traería otros elementos volátiles, por ejemplo, como el agua, el carbón o el nitrógeno, y el azufre, por supuesto. Para el azufre pasa algo que es particular, que antes se pensaba que también todo el azufre habría sido por el late Venier, pero realmente ya se ha estudiado que había ya una parte que estaba en el manto antes de que llegara este late Venier. Entonces los porcentajes son diferentes. En el agua pasa lo mismo. Antes de este late Venier, la Tierra ya tendría un porcentaje importante de agua, pero este revestimiento tardío, ¿no?, también
también trajo su porcentaje de agua, que también es bastante importante. Lo mismo con el carbón, con el nitrógeno. Existen varias problemáticas obviamente con un tipo de trabajo como este. Por ejemplo, ¿por qué las anomalías isotópicas nucleosintéticas del rutenio decían que el Leibniz provenía del sistema solar interior? El mismo autor este año, de hecho, publicó un nuevo trabajo donde descubrieron que el rutenio efectivamente no todo fue entregado por el Leibniz y que ya había una parte en el manto y que lo que entregó este Leibniz de hecho tenía una composición similar a las condritas tipo CI, es decir, apoyando nuestra hipótesis. La gran problemática que queda un poco abierta es los isótopos de osmio, que indican que la composición sería de tipo condrita ordinaria y o enstatita. Aquí en este eje tenemos los isótopos de osmio, y aquí esta sería la composición del manto primitivo, esta línea, que se superpone con estas condritas ordinarias y o enstatitas, mientras que las condritas carbonáceas están aquí, o sea que están bastante alejadas. A día de hoy esta diferencia todavía no se puede explicar, pero lo que sí queda claro es que el Leibniz para los volátiles al menos estaría compuesto de objetos que provienen del sistema solar exterior. Estas son las conclusiones principales del trabajo, que los isótopos de selenio en perioditas del manto indican, primero, que estas rocas que estos isótopos no se ven afectados ni por fusión parcial, ni por procesos de refertilización, y que preservan un rango representativo del manto primitivo, que este manto tiene una firma isotópica que se superpone solo con condritas tipo CI, y esto implica un Leibniz rico en volátiles y proveniente del sistema solar exterior. Finalmente los dejo con este paper, salió la semana pasada, es de mis colegas de la universidad, que pudieron dar nuevas pistas sobre las condiciones atmosféricas de hace casi 2 billones de años atrás, analizando isótopos de selenio en lavas influenciadas por hotspot. Esto también se los muestro para que vean que estos isótopos de selenio, que son una herramienta nueva, son súper útiles para ir descifrando la evolución volátil de nuestro planeta. Entonces queda un montón por hacer todavía, y ya aquí esta es la última imagen de la presentación, donde este es el equipo con el que trabajamos, y esto es Tübingen, donde vivo yo y hacemos nuestros análisis. Muchas gracias por la charla, súper interesante el trabajo. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas por el chat. Mientras tanto, llegan preguntas. Yo tengo un par de preguntas, voy a tomar el tiempo para hacerlas. Que una es, tú al inicio mostraste que había varios otros elementos que compartían algunas características con el selenio, y la pregunta es ¿por qué se escoge el selenio y no otros, o es cuestión de tiempo para que se empiece a agregar isótopos de otros elementos como para tener una asignatura más completa? Bueno, el del azufre, el azufre ya se ha estudiado un montón. De hecho, por eso ya se sabe que, por ejemplo, el azufre antes se pensaba que era altamente siderófilo y que se iba a ir al núcleo. Sin embargo, experimentos nuevos han demostrado que este azufre en realidad es moderadamente siderófilo, entonces no se va todo al núcleo, sino que queda una parte en el manto. Entonces esto es un trabajo que ya se ha hecho hace más años. El selenio era como el siguiente elemento a analizar. Como les contaba, es súper difícil hacer estos análisis, llevan un montón de tiempo. Y bueno, el teluro, ¿por qué no sé? Ahora hay 2 grupos que están trabajando en isótopos de teluro en Suiza, uno en Suiza y otro en Alemania, y este es incluso aún más difícil porque las concentraciones de teluro son aún más bajas en las rocas, por ejemplo, en las rocas de alta temperatura. Esto es porque básicamente todos los elementos van como avanzando en sus isótopos y cada vez vamos descubriendo más y más cosas. Y bueno, el selenio, eso era como el elemento que ya estaba en marcha, digamos, y que se ha podido seguir avanzando, pero es algo que es súper nuevo. O sea, hay, no sé, 6 papers que han salido de mi grupo, creo, en los últimos 3 años, y ahora lo que se necesita es seguir aumentando un poco la base de datos de estos isótopos de selenio en diferentes rocas para las
rocas de sedimentarias esto ya se ha hecho hace mucho tiempo, porque esas rocas son muy ricas en selenio, pero para las rocas del manto, derivadas del manto, hay muy poco, o sea, queda mucho por hacer. Claro. Y la otra pregunta que te tenía era, ¿cuál es el grado de confianza en la representatividad de la muestra de periotitas? Porque me parece que al inicio tú mostraste que eran 9 muestras que venían de ambientes orogénicos. Sí, Claro, del manto continental, el manto litosférico subcontinental, sí. claro. Entonces la pregunta Bueno, es, ¿podrá variar algo de esto si es que se ingresan muestras de otro ambiente geológico? Ujú. sí, a ver, con la información que tenemos ahora, por supuesto, esto es como los primeros resultados, con lo que tenemos ahora esto es lo que podemos decir, ¿no? La ciencia es algo que siempre va avanzando. Nosotros, de todas maneras, tenemos, como yo decía, estas muestras son bastante representativas de lo que serían las periotitas del manto o sea, del manto superior, del manto continental, del manto litosférico subcontinental, perdón, porque abarcan todo este rango grande que tenemos de aluminio, de selenio, de otros elementos, por supuesto, o sea, generan todas estas, como, abarcan todo este campo de periotitas. Se han hecho estudios, mis compañeros han hecho estudios, por ejemplo, en basalto, como dije ya, en el Pacific Antarctic Ridge, y se descubre que el manto empobrecido, el depleted small mantle, por ejemplo, tiene una asignatura diferente. Pero esto ya estamos hablando de otros procesos que entran en juego. Nosotros lo que queremos ver es lo que sería este manto primitivo, pero sí que por supuesto puede cambiar. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahora a continuación de este trabajo es estudiar periotitas que son del arcano, del arcano, de Arquean, que son súper antiguas, ¿no? Son rocas que son muy, muy antiguas y que quizás puedan tener todavía una asignatura que sea antes del Lake Venier, si es que, si es que muchas cosas pasan, pero para efectivamente ver si tienen el mismo valor, si no, y la idea es ir avanzando, es ir estudiando más rocas, agrandando las muestras, ¿no? El muestrario con estos isótopos nuevos. Ok. Mira, Patricia tiene también dos preguntas, que una es si es que están pensando en seguir la investigación para abordar el problema del osmio. Esa es la primera pregunta, de ahí te digo la otra. Sí. Sí, ahora, bueno, hay mucha gente que está trabajando ahora en esto, porque cuando nosotros empezamos con esta investigación y por ejemplo, mostramos estos resultados en un congreso, éramos casi los primeros en decir que el Lake Venier era de tipo CI. Todo el mundo siempre tenía, porque de que el Lake Venier sea de tipo enstatita o condritas enstatitas ordinarias, está ya desde el año, o sea, no sé, desde el 90 se tenía esta creencia. Entonces, como que todo el mundo decía, no, como que no se creía mucho. Pero ahora, claro, salió el rutenio que ya dice, no, mira, tiene que haber habido algo de rutenio en el manto antes del Lake Venier. Esto también va muy de la mano con los datos experimentales que se tienen, porque todos estos trabajos están basados en los coeficientes de partición. O sea, cuánto se espera que esté en el núcleo terrestre y cuánto se espera que esté en la parte silicatada. Y esto se hace a través de experimentos. Entonces, estos experimentos, por un lado, están avanzando todos los sistemas isotópicos estables, por otro lado, y ahí tenemos que ver cómo explicar por qué el osmio dice una cosa, por qué el selenio dice otra, pero sí que es verdad que el osmio es un elemento refractario, entonces es un elemento que no es volátil. Se han hecho algunas hipótesis, como por ejemplo que este Lake Venier tendría una composición de condrita tipo carbonácea, pero con una mezcla con meteoritos de hierro, por ejemplo, para explicarlo, pero después por un montón de cosas, en verdad eso no es factible, no puede ocurrir. O sea, esa hipótesis también ha quedado descartada. Y ahora es tratar de entender cómo esto puede suceder. Claro. Mira, sí, antes de ir con la segunda pregunta de Patricia, aprovechando lo que estabas diciendo, te iba a preguntar, y
¿Por qué se asume que el late venir tiene que venir de una parte específica del sistema solar? ¿Por qué no podría ser que vinieran de más de una, por ejemplo? Claro, más que nada esto se ha hecho en base como a los elementos que debería haber entregado. Porque este late venir nace en función de la necesidad de explicar estos elementos altamente siderófilos, estas concentraciones tan altas que se esperaba que fueran más bajas, ¿no? Entonces, todo esto, si las condritas, como se cree, ¿no?, que en este sistema solar interior, todo lo que venga de ahí va a ser más seco, eso significa que no podría haber entregado selenio, no podría haber entregado teluro, no podría haber entregado azufre en las condiciones que un late venir que venga de la parte exterior lo haría. Si fueran mezclas de todos estos tres tipos de meteoritos, por ejemplo, claro, ya también ahí ya pasamos a la parte como más astronómica del asunto. Yo sé, por ejemplo, que hay un modelo, ¿cómo el Gran TAC, creo que se llama, que es cuando supuestamente parte del sistema solar exterior como que se vino hacia la parte interior y después volvió hacia atrás y dejó este material rico en volátiles en el sistema solar interior, y ahí podríamos tener efectivamente un late venir que vendría hacia nosotros. Sin embargo, bueno, esto podría haber pasado, y lo que nosotros queremos con este trabajo como decir, en el fondo, es que este material tiene que haber venido, tiene que derivar desde esta parte del sistema solar exterior, porque es ahí donde se fue toda la parte volátil. Después, si pasa todo este proceso del Gran TAC, que se vino hacia el sistema solar interior, se volvió atrás, y estas son cosas más complejas que yo por ahora no manejo muy bien, pero que sí, lo que tiene que quedar como en la cabeza de todos, ¿no?, es que para tener esta razón, esta composición isotópica en la Tierra, significa que alguien nos dio esta razón isotópica, y ese alguien calza justamente con un solo tipo de condrita, que es el tipo CI. También es verdad que, por ejemplo, se pueden hacer mezclas de estos. Aquí hay dos condritas carbonáceas diferentes, que son CM, Murchison y Miguel. Si estos también se entregaran una mezcla, también podríamos llegar aquí. Existen diferentes opciones, ¿no?, pero muchas veces lo más simple quizás puede ser lo que realmente ocurra. La razón más simple que por ahora vemos es que sea de este tipo de condrita. Claro. Mira, y la segunda pregunta que tenía Patricia es bien específica y pregunta si tuvieron problemas en la digestión total de las peridiotitas. No, o sea, bueno, hicimos diferentes digestiones. Nosotros hacemos una digestión en el laboratorio que es con ácido nítrico y ácido fluorhídrico, y normalmente cuando se hace esta digestión quedan, por ejemplo, las espinelas, no se disuelven. Sin embargo, hay estudios que las espinelas, bueno, que de hecho el selenio se encuentra en sulfuro, básicamente, y no en minerales silicatados. Pero nosotros lo que hicimos para efectivamente estar seguros de que estábamos midiendo la composición isotópica de la roca total, fue que también hicimos una digestión con alta presión, se llama high pressure Escher, con alta presión, que con este tipo de digestión se asegura uno que las espinelas y estos materiales más duros se disuelvan. Y todo da lo mismo, o sea, con las diferentes digestiones que hicimos, nos entregaban la misma composición isotópica. Sí. Ok. Mira, estamos justo en el tiempo, así que, bueno, te doy las gracias en nombre de todos los organizadores y los que nos están escuchando, y para la gente que después ve las charlas por el canal de YouTube, nuevamente por la presentación. Les recordamos ahí en el chat están todos los links y direcciones de nuestras redes sociales, así que les damos nuevamente las gracias a María Isabel, y que nos sigan porque tenemos más charlas en las próximas semanas. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Chao. Chao, chao.